Ok, aliens, vamos a seguir con el segundo video de nuestro equipo Go 200, que como ya les expliqué, toda esta explicación aplica también para las máquinas 160, 240, 200. Es exactamente igual la forma de trabajo. En este video vamos a explicar algunas de las funciones que trae que tiene la máquina incluidas y que son personalizables por el usuario. Bueno, como les dije, este palito que está acá es el que determina la función en el que está la máquina. Cada vez que apretemos el botón verde, vamos a cambiar la función. Entonces, en este caso, está para la función de electrodo revestido, que es la soldadura normal y corriente, ¿no? Que todos conocemos. Si apretamos una vez más, entramos a la función de hot start. Como vemos, va de 0 a 10. Esta función lo que va a permitir es que sea más fácil arrancar el arco al comenzar. Si la máquina está en 0, pues no va a dar ninguna ayuda al usuario. Si va a estar en 10, va a dar la máxima ayuda al usuario para que sea muy fácil arrancar el arco. Especialmente importante esta función para los usuarios que son principiantes, que no tienen mucha experiencia. Esto les va a ayudar muchísimo a arrancar el arco con sus electrodos. Si volvemos a dar, acá ven cómo el palito va a cambiar a Arc Force, que también va de 0 a 10. Cuando está en 0, no va a generar ninguna ayuda. Cuando está en 10, va a generar la mayor ayuda al usuario. ¿Qué es el Arc Force? El Arc Force es un sistema que permite que no sea cortado el arco mientras se está soldando. Ustedes han visto que sobre todo los usuarios principiantes tienden a alejar el electrodo un poco del material que se está soldando y eso hace que se corte el arco de soldadura. Entonces, cuando nosotros tenemos esto en Arc Force en 10, va a hacer que se prevenga sus cortes de arco y que sea muy difícil que el arco se corte. ¿Ok? Esto es especialmente para principiantes. Si volvemos a dar acá un clic, pues podemos ver que vamos a entrar al menú de Lift Tick, donde sencillamente vamos a colocar el amperaje deseado, ¿ok? Vamos a colocar la antorcha tipo tipo TIC, perdón, que no viene incluida con el equipo. El usuario debe comprarla por separado y debe colocar su flujómetro y su gas. Pero el equipo está perfectamente preparado para el proceso de soldadura del Lift TIC. Si volvemos a apretar el botón, acá vemos que entramos al modo de electrodo pulsado, que lo vamos a explicar en un nuevo video, un tercer video, ¿ok? Pero aquí pueden ver que si le damos vuelta a la perilla, ella va a cambiar entre que esté encendido o esté apagado. Siempre que vamos a utilizar la máquina de manera natural, normal, con cualquier electrodo normal, tiene que estar en apagado, en off. De esa manera, el usuario solo debe poner su amperaje, debe personalizar el hot start, ya sea en 0 o 10, el Arc Force de 0 a 10 igualmente y comenzar con su soldadura como siempre, siempre y cuando que esté aquí en off. Tenemos que tener ese cuidado, siempre ver que estén off, porque si no, algunos usuarios reportan que la máquina no sirve o que suena extraño, y es todo lo contrario, es porque tienen activado el pulso, que es un gran beneficio para el usuario, pero que si el usuario no lo sabemos capacitar bien, entonces no va a poder sacar lo mejor de la máquina. Así que vamos a tener un tercer video para explicar cómo utilizar el arco pulsado.